hemos decidido que como iglesia vamos a estudiar Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro que normalmente la gente lo deja hasta el final, como para leer. Y pues sí, puede ser porque está al final de tu Biblia, pero también porque a veces es un libro que se tiene estas ideas que es un libro raro, es un libro difícil de entender. Y ciertamente Apocalipsis tiene ciertos pasajes que a través de las semanas vamos a ir leyendo y va a haber cosas que vamos a decir, pues mira, un comentarista dice esto, un comentarista dice esto y Talí no tiene ni la menor idea de qué es. y a veces es normal. Lo que tenemos que saber es que la Biblia de pasta a pasta, su mayoría es muy entendible, es muy fácil de interpretar. Ahora, Apocalipsis tiene ciertos retos para nosotros para interpretar, pero mira, primero vamos a leer y lo que vamos a ver hoy es algunos versículos del capítulo 1, donde vamos a ver cuál es el tema del libro, vamos a ver quién escribió este libro, qué beneficio tiene este libro, dónde se escribió este libro y cuál es el contenido de este libro. Si te acuerdas cuando te ponían a hacer, a leer un libro en la escuela y tenías que presentar un examen, yo me acuerdo que hace poco que estudié, me hacían leer un libro como de 450 hojas y me hacían hacer un resumen en una hoja. Y en una hoja tenía que presentar todo lo del libro y a veces es más difícil, a veces es más fácil para nosotros decir toda una historia y todo un choro de algo que decir, ok, no, lo tienes que decir en una hoja, en una cuartilla, y peor aún si es una cuartilla a doble espacio con sangría, y entonces eso ya te quita mucho espacio de qué es. Una de las cosas que tienes que aprender a hacer en tu vida es poder decir algo así de una manera muy, muy sencilla y muy simple. Eso es sabiduría y no simplemente un choro y toda una historia. Pero mira lo que dice versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1. Dice, es el tema, la revelación de Jesucristo. La palabra revelación aquí es Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis, a veces cuando escuchamos ese término, decimos, no, pues es el fin del mundo, y se nos viene a la mente el anticristo, se nos viene, y tienes que saber, a lo largo de la historia, hay muchas personas en la iglesia, o sea, maestros que puedes decir, o sea, son maestros reconocidos de la Biblia. De pronto han dicho que el anticristo, bueno, decían que el anticristo era Hitler, no sé si alguna vez escuchaste eso. Y pues sí, cuando Hitler se levanta y empiezan a ver todo lo que está pasando y está yendo contra el pueblo de Dios y toda esta guerra está sucediendo, la Segunda Guerra Mundial, hubo cristianos que dijeron, ya, el anticristo es Hitler. Después dijeron que no era Hitler porque pues se dio un balazo y murió y no pasó lo que tenía que pasar. Después dijeron que el anticristo era Saddam Hussein, y ya te acuerdas de esa imagen, todas sus barbas echado y nada más levantaron el piso y ahí estaba acostado lleno de miedo. Ese no es el anticristo. Después dijeron que no era Hussein, sino que era Osama Bin Laden. ¿Te acuerdas las Torres Gemelas? Y todos, si ese día viste la tele, te puedes acordar la primera vez que viste esa imagen, ¿qué estabas haciendo? ¿O en qué lugar estabas? Y fue muy sorprendente ver eso. Y decías, esto ya es el fin del... O sea, esto ya... O sea, ¿qué más puede pasar? ¿Cuándo te imaginabas que un día ibas a prender la tele y dos torres gemelas en el país más poderoso, entre comillas, importante del mundo, se iban a estar derrumbando como se derrumbaron? Y nos dimos cuenta que no era Osama Bin Laden. Cuando arrestan a Osama Bin Laden, llegan los soldados y sin una bala capturan a Osama Bin Laden, lo matan, termina muerto en el mar. Pero una de las cosas que vieron en el lugar donde lo encontraron, en la casa, es que estaba lleno de pornografía, su cuarto y su computadora. Era un cuate totalmente depravado. Y después, bueno, no era Osama Bin Laden. Y de pronto ha habido casos que dicen, no, seguramente es un político carismático. ¿Te acuerdas cuando ganó Obama las elecciones? El primer presidente negro, seguro es el anticristo. Y entonces todo el mundo está así como, ya, o sea, ya valió, ya vino Osama Bin Laden, y súper carismático. Y si te acuerdas, iba al Vaticano y después iba con Israel, con el primer ministro, y estaba, después iba con los árabes, y como veías la tele y decías, o sea, puede ser eso. Y pues Osama Bin Laden ya se fue, y, o sea, ya no pintó más. Y ahora decimos, no, seguro es Trump.
O sea, con todo su racismo y el muro y todo lo que está pasando con Rusia, y Rusia posiblemente es Gog y Magog, y entonces Trump, y todo se está alineando y se está preparando, hubo casos que no, seguro es es el Papa Francisco, o sea, tan carismático, y es argentino, el primer Papa latinoamericano, y que tiene un movimiento ecuménico de unir todas las religiones del mundo, y de pronto en un escenario estar los judíos, y estar los cristianos, y estar así de todos los musulmanes, y es muy importante esto porque Apocalipsis, si te das cuenta, no es la revelación del anticristo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y es una trampa para el cristiano estar suponiendo quién es el anticristo y esperando al anticristo, cuando tú y yo como cristianos estamos esperando a Jesús. Él es al que estamos esperando. Nuestro corazón está palpitando por Jesucristo. Él es nuestra vida, Él es nuestro Señor. Y entonces tenemos que siempre tener cuidado cuando vemos todas estas noticias y todo lo que está pasando. El cristiano sí tiene que estar velando y orando. Y ver, simplemente teniendo discernimiento, qué es lo que está pasando en el mundo. Y cuando pasa lo de Siria y cuando pasa lo de ISIS, sí, vemos noticias, estamos diciendo, Señor, ayúdanos a reconocer en qué tiempos vivimos, pero tenemos que tener cuidado. Muchas de las cosas que vamos a ver en Apocalipsis es esta tremenda guerra espiritual. Efesios capítulo 6, Pablo está diciendo que nos tenemos que poner toda la armadura de Dios, porque es una guerra, y la pelea no es contra sangre y carne, sino es contra principados y potestades y con las tinieblas. Ahora, lo que vamos a ver en Apocalipsis es esta tremenda guerra, pero nosotros, nuestro énfasis no es Satanás en esta guerra, sino nuestro énfasis es la revelación de Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Entonces, con la lente que tenemos que mirar Apocalipsis queremos ver a Jesús. Señor, muéstranos a Jesús, muéstranos quién es, que sea más resplandeciente, más glorioso, y que podamos ver entonces el mundo a través de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces el tema de Apocalipsis en 22 capítulos, 404 versículos es Jesús. Y el tema de toda la Biblia, desde pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesús. Ahora, una cosa importante es que Apocalipsis, de sus 404 versículos, 360 versículos tienen una referencia, una alusión al Antiguo Testamento. Quiere decir que Apocalipsis lo que hace es unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y nos damos cuenta que el Antiguo Testamento también es parte de nuestra Biblia, y entonces nos invita a estudiar el Antiguo Testamento, y lo que vemos es una unidad en la Biblia. Aunque son 66 libros, los 66 libros han sido inspirados por una misma persona, es Dios mismo, inspirando desde el trono de su gracia para nosotros, para nuestra edificación, para nuestro conocimiento, para acercarnos más a Él, para conocer más el reino de los cielos. Y lo que hace Apocalipsis es nos muestra una unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y lo que nos hace ver es que las promesas de un Mesías sufriente pero salvándonos y victorioso son iguales en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y es la revelación de Jesucristo. Ahora mira, vamos a seguir leyendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo y el libro de Apocalipsis está en tu Biblia porque Dios lo ha dado. La revelación de Jesucristo viene desde el trono de Dios, el trono de su gracia. Y vamos a ver que en Apocalipsis vamos a ver muchas alusiones a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a Salmos, a Éxodos, pero también vamos a ver mucho paralelismo con Génesis. La primera vez que se hizo la luz es en Génesis, y Dios dijo, se hizo la luz y se hace la luz. Ahora en Apocalipsis vemos esa luz resplandeciendo como nunca la hemos visto. Génesis comienza con una boda, ya sabes quién, Adán y Eva. O sea, Dios es pro matrimonio, Dios es pro familia, y Génesis inicia con una boda, pero Apocalipsis termina con una boda. Las bodas del Cordero somos nosotros, su iglesia, con Jesús. Y yo he platicado con personas que nunca se han casado y en su casa y en su familia dicen, no, ya, esa es la quedada. Y ya sabes, es esa preguntita de, ¿y tienes esposo? No. ¿Y cuántos años tienes? Y entonces así ya se está saliendo el corazón a la otra persona, como si esta vida, dijera la Biblia, que se trata del matrimonio.
Y esta vida no se trata del matrimonio, se trata de Jesucristo. Y lo que vemos es al inicio de Génesis una boda, pero vemos al final en Apocalipsis una boda de su iglesia con el Cordero, con Jesús. Y cuando yo estoy hablando con una persona soltera, aparte de animarle, le dice, ¿sabes qué? En la Biblia el soltero tiene, o sea, es increíble porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Y entonces puedes dedicarte 100% a las cosas del Señor y a buscar su mente y a buscar su voluntad y a servir al Señor con todo tu corazón, alma, fuerzas. Y la otra cosa que le digo es que, y siempre le pregunto, ¿y tienes el deseo alguna vez de casarte? Y a veces su respuesta es, pues sí, siempre he querido como tener este vestido blanco y caminar por el pasillo y llegar al altar y casarme. Y digo, ¿sabes qué? Si en este mundo no pasa para ti, cuando llegues con Jesús, eso es lo que vas a vivir. Y Génesis empieza con una boda y termina Génesis con una boda, con las bodas del Cordero. Una de las cosas que vamos a ver en Apocalipsis, que Dios revela donde más revela nombres de Jesús es en Apocalipsis. Y donde más se usa el nombre Cordero de Dios es en Apocalipsis. Y por eso vemos tan marcado el sello de Juan, que Juan en todo su evangelio está hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces vemos que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. La palabra manifestar aquí es muy importante porque se podría traducir como que significó o señalización. Y lo que vamos a ver en Apocalipsis es esto, son varios cuadros que Dios le da a Juan. Como en estos tiempos no había Facebook, ni Instagram, ni ya ves que hoy puedes agarrar y hacer una historia. Entonces la apachurras y por minutos estás captando, ok, esto hice hoy, y luego esto hice hoy, y luego hice hoy. Entonces quien ve tu historia del día está viendo pack. Ok, tienes que saber que en este tiempo no existía Facebook ni Instagram, pero Dios ya tenía todas esas ideas. Dios ya sabía que íbamos a vivir en esta era. Y esta palabra manifestar es eso, es imágenes. Y lo que vamos a ver en Apocalipsis son muchas imágenes visuales y auditivas que Dios le dio a Juan. Entonces vamos a tener que usar mucho nuestra imaginación y ver, ok, esto es lo que está viendo Juan. Una de las palabras que más se repiten en Apocalipsis es cómo. Ahora, esto es importante para interpretar Apocalipsis, porque cuando lees que los cabellos de Jesús son blancos como la nieve, dice ¿cómo? Ahora pues es que seguro los cabellos de Jesús estaban bien fríos porque son como nieve. O sea, no era eso, sino Juan lo que está haciendo es poder pintar con palabras estas imágenes que Dios le está dando. Entonces cuando veas cómo, no es literal, sino es palabras que están pintando una manifestación que Dios le dio a Juan. Entonces dice, para manifestar a sus siervos. No sé tú, pero yo antes de conocer a Jesús leía la Biblia y no entendía ni papa. O sea, y espérate, Apocalipsis. O sea, y dices, pues ¿qué es esto? O sea, no le entiendo nada. Y tienes que saber que necesitas un corazón de siervo para poder entender Apocalipsis. Necesitas un corazón de siervo para poder entender la Biblia. Una de las cosas que pasó es que simplemente me acuerdo cuando decidí entregar mi vida al Señor. Entonces empezaba a ver la Biblia de una manera totalmente diferente. Dios abrió mi ojo del alma y cuando leía podía entender. No podía entender todo, ciertamente, pero no es que no entendiera nada. Y posiblemente tú estés aquí durante los estudios y vengas y digas, ay, pues yo nada más voy a ir porque es Apocalipsis y me interesa ver qué onda y a ver qué creen los cristianos. Y posiblemente gente al lado de ti está diciendo, o sea, qué increíble, o sea, Dios me está hablando. Y la persona que está al lado de ti dice, o sea, ¿cómo? No entiendo nada. O sea, parece que el güerito está hablando en chino. Y tienes que saber hoy que para que Dios te hable y entienda su palabra, necesitas ser su siervo.
Necesitas entregar tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador y decirle: Señor, yo quiero ser tu siervo porque quiero entender tu mente, quiero entender tu corazón, quiero entender tu voluntad, quiero entender tu palabra. Y un siervo simplemente se está humillando delante de Dios y está diciendo: yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Entonces, si de pronto has abierto tu Biblia y no has entendido nada, tienes que saber que los que hemos decidido seguir a Jesús empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Y eso no es porque somos inteligentes, porque no somos inteligentes. Eso no es porque somos muy estudiados, porque la Biblia, Jesús de pronto está orando y dice: gracias, Padre, porque no revelaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, sino revelaste estas cosas. Y le da mucho gozo a Jesús a los niños, a los que son como niños, que simplemente creen y deciden seguir a Jesús, y de pronto puedes entender la palabra. Posiblemente hoy necesites ese corazón de decidir ser siervo de Jesús y seguirle, ya no hacer tu voluntad, sino hacer su voluntad. Y me encanta que en la Biblia empiece con Génesis, un matrimonio. Ahora, si te das cuenta, en Génesis el primer matrimonio chafió rotundamente. O sea, simplemente pecaron, no siguieron la voluntad de Dios, desobedecieron y murieron. Murieron espiritualmente y murieron físicamente. Lo que me encanta de Apocalipsis es que vemos redención y vemos este último matrimonio de Cristo con su iglesia, que aunque pecamos y la regamos, Él nos perdona y nos recibe y nos ama. Y eso es Jesús. Es un Dios de toda gracia. Y entonces son para manifestar a sus siervos. Entonces ya vimos el tema, ya vimos para quién está escrito esta carta. Es para sus siervos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora tú dices: Talí, pues deben suceder pronto, pero llevamos 2000 años, ¿y qué onda? Pero aquí la palabra deben suceder pronto es que en el momento que empiecen a suceder los eventos que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, rapidito va a suceder todo. O sea, simplemente como dice la Biblia, en un cerrar y abrir de ojos seremos arrebatados. Rapidito va a suceder eso. Entonces simplemente tienes que estar listo, tienes que estar preparado. El Evangelio de Juan se trataba de ve y cree. Apocalipsis se trata de ve y estate listo. Tenemos que estar listos para las cosas que van a suceder, para las cosas que deben suceder pronto, y las declaró. Dios quiere declarar su voluntad, Dios quiere declarar sus planes, Dios quiere declarar lo que va a suceder, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que Juan es el que recibe esto estando en la isla de Patmos. Ahora, es muy importante esto, porque si te acuerdas lo que vimos la semana pasada, al final de Juan, Jesús le dice a Pedro: tú vas a morir crucificado. Y entonces Pedro empieza a seguir a Jesús, Juan empieza a seguir a Jesús, pero atrasito de Pedro, y Pedro se voltea, ve a Juan y le dice a Jesús: oye, ¿y qué de este cómo va a morir? Y Jesús dice: no, si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿tú qué? Tú sígueme. Y si te das cuenta, lo que está pasando aquí es que Juan es el único que queda. Ya todos los demás han sido mártires, todos han muerto por el testimonio de Jesucristo, y Juan es el único de los apóstoles que está siguiendo a Jesús, que tiene intimidad con Jesús, que ama a Jesús, que conoce a Jesús, y al final termina en Patmos, en una isla de sal, siendo un esclavo. Por eso aquella idea de que si sigues a Jesús todo va a salir bien, y entonces no, pues tus vacaciones van a ser en Bahamas, en una isla. Yo digo: no, ve a dónde terminó Juan, en la isla de Patmos. Y tienes que saber que Apocalipsis se escribió en un tiempo de mucha persecución, más o menos entre el año 90 y 95. El emperador era Tito Flavio Dionisiano, y él simplemente... Él dijo, instituyó: se tiene que venerar en todo Roma a mí como Señor y como Dios. Quien no venerara al emperador como Señor y como Dios, moría. Y entonces, en medio de todo esto, los cristianos, ¿qué hacían? Yo no puedo venerar al emperador. Era simplemente como una falsa religión. Yo no puedo venerar al emperador como mi Dios y mi Señor, porque yo tengo un solo Dios y un solo Señor. Ese es Jehová, ese es Dios, ese es Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Dios. Y lo que pasa es que empieza una gran persecución contra los cristianos. Y una de las cosas que vas a ver que nos va a dar Apocalipsis es mucho ánimo. Cuando la gente simplemente
no te acepta como cristiano o tu familia te está haciendo bullying por ser cristiano y da mucho ánimo. Y los judíos entonces tenían esta tentación de regresar a la sinagoga, dejar de ir a la iglesia. Y los cristianos gentiles, paganos, que se habían convertido al cristianismo, tienen esta tentación de regresar al paganismo y adorar al emperador. Y entonces lo que hace este emperador Tito Flavio Domiciano, que él estuvo desde el año 81 a 96, es que manda arrestar a Juan y lo manda a hervir una olla de aceite. Esto no lo dice la Biblia, esta es historia de la iglesia, lo puedes googlear y lo puedes ver. Y entonces manda a poner a Juan en una olla de aceite para simplemente matarlo, y le dice: tú niega a Jesús, di que yo soy tu Señor y tu Dios y te vas a salvar. Y tú sabes, cuando entiendes que Dios te ha amado y te ha perdonado, no puedes negarlo. Simplemente tienes que seguirle. ¿Cómo voy a negar a mi mejor amigo? ¿Cómo voy a negar a aquel que me ha perdonado y me ha dado tanta gracia y tanta misericordia? Y entonces la historia de la iglesia dice que meten a Juan en esta tina de aceite hirviendo, y ¿qué crees? No le pasa nada. Dios lo hace así, le pone como teflón a Juan y no entra el aceite en él. Y entonces este emperador dice: ok, lo voy a mandar a Patmos, a esta isla, que si tú ves Google Maps y pones Patmos, ahí va a aparecer en el mapa, está entre Grecia y Turquía, y ahí está en medio de la nada. O sea, simplemente dirías: ¿quién va ahí? Y mandan ahí a Juan para que simplemente ya deje de hablar de Jesús, deje de hablar de Dios, deje de hablar de la palabra, deje de ser testimonio. Y ahí mismo es donde Dios les da estas imágenes. Juan escribe esto y hoy sigue hablando Juan, aunque estaba en Patmos. Y te das cuenta, Dios no deja de hablar. Nadie puede parar su palabra. Y aunque a ti te manden en tu trabajo, no, pues ya déjenlo, o sea, no para de hablar de Jesús, pues vamos a mandarlo al sótano. Si Dios quiere que sigas hablando, vas a seguir hablando. El testimonio de Jesús nadie lo puede parar, nadie. En medio de persecuciones como estas, nadie podía parar, y Dios seguía hablando en medio de esto. Ahora, chécate, en el versículo 1 podemos ver cómo fue la revelación de Apocalipsis, porque es la revelación de Jesucristo. Ahora aquí puede ser que es de Jesucristo y habla de Jesucristo, pero también es la revelación que viene de parte de Jesucristo para nosotros, y ambas es verdad. Pero ¿quién la dio? Dios mismo dio esta revelación. Esta revelación y el libro de Apocalipsis viene directo, como toda la Biblia y todos los 66 libros de la Biblia vienen directo del trono de Dios, y es la palabra de Dios, y Dios se la dio a Juan, pero por medio de un ángel. Entonces la revelación de Apocalipsis es Dios mismo desde su trono dándosela a Jesús, Jesús dándosela a su ángel, que ángel, vamos a ver muchas cosas sobre ángeles. Ahora nosotros adoramos a Jesús y no a los ángeles, es muy importante, pero vamos a ver muchas cosas sobre ángeles en Apocalipsis. Vas a ver qué interesante es, y vamos a ver un reino que no se ve. Pero no porque no se vea quiere decir que no exista. Y tienes que saber que hay un reino que no se ve, pero que un día le veremos. Dios un día va a abrir nuestros ojos para poder ver todo este reino. Y vamos a ver el trono de la gracia varias veces en Apocalipsis, como lo vio Isaías, como lo vio Ezequiel. Y vamos a ver estos querubines volando alrededor, y vamos a ver cómo son y qué estaban haciendo. Pero entonces la revelación era Dios mismo, Jesucristo, el ángel, dándosela a Juan, y Juan a sus siervos, a ti y a mí. Pero los intermediarios no cambian el mensaje. Los intermediarios no desvirtúan el mensaje. Es un mensaje completamente y directamente de Dios, y por eso es muy importante leer Apocalipsis. Apocalipsis tiene que tener siempre una aplicación personal en tu vida. No tenemos que leer Apocalipsis simplemente para, órale, el anticristo, hey, los ángeles, ¿qué onda con las plagas? Sino tenemos que decir: Señor, ¿cómo quieres esto aplicarlo a mi vida? Y por eso leemos Apocalipsis como lo vamos a leer de esa manera. Y por medio de su ángel, a su siervo Juan. Ahora, va a haber situaciones en el libro de Apocalipsis que tú vas a decir: ay, no inventes, o sea, ¿cómo va a pasar eso?
O sea, está demasiado loco, demasiado raro, demasiado sobrenatural que suceda eso en el mundo en el que vivimos. Pero te quiero platicar una historia. Ahora que salí a caminar con mi hijo Alan, se la platiqué. Y hace más o menos como 15 años, estaba en un vuelo de Estados Unidos a Estados Unidos. Me acuerdo perfecto, porque me tocó hasta atrás del avión, pegado al baño, pasillo, y al lado de mí había otra persona. El vuelo estaba totalmente repleto. Y se usaban estas computadoras, laptops, pero eran bastante grandes y bastante pesadas. Hazte cuenta que traías una pelota de boliche cargando. Y me acuerdo, en la compañía en la que yo trabajaba me dieron uno de los primeros Blackberries que eran como de este tamaño, así. ¿Okay? Y el teclado era así, rarísimo. Y una de las cosas que yo decía, por eso tenemos que tener cuidado con nuestra incredulidad, porque nuestra naturaleza es ser bien incrédulos. Y una de las cosas que yo decía es, qué increíble tecnología de las Blackberries. Nunca voy a dejar la Blackberry. Y amigos míos me decían, Tali, el iPhone está increíble. Yo soy Blackberry. Ok, hoy no existe Blackberry. Pero en ese tiempo yo decía, BlackBerry es lo mejor, no puede haber nada mejor que BlackBerry. Y era una tecnología hoy que dirías, o sea, eso se lo darías a tu hijo como, diviértete ahí con las cosas. Pero una de las cosas que me pasó en ese avión es que al lado de mí venía un cuate, y en ese tiempo a mí me gustaba mucho ir a películas y existía Blockbuster. Y entonces al lado de mí venía un cuate en el avión y venía haciendo unos sistemas y estaba desarrollando algo en su computadora de sistemas, y le hice plática y le dije, oye, pues tú a qué te dedicas. Yo voy a vender telas y voy a ir a estas marcas. Y él me dice, no, pues yo me dedico, porque estamos haciendo un programa, estamos lanzando una nueva empresa donde en vez de que tú vayas a rentar películas a Blockbuster, vas a poder en tu computadora ponerle play y ver la película que tú quieras. Y yo así como, ay, no inventes, o sea, este cuate, ¿qué onda? A mí me encanta ir a Blockbuster, y te compras tus palomitas ahí, compras tu chocolate y dices, qué increíble Blockbuster. Y te acuerdas cuando te cobraban las recargas, híjoles, o sea, eso da un coraje. Pero seguías yendo a Blockbuster. Y entonces él me empieza a platicar y le digo, a ver, platícame un poco más de cómo va a ser. ¿Ok? Y me dice, no, bueno, es que vamos a hacer unos servidores muy grandes y entonces vamos a comprar las películas, y en vez de que vayas a Blockbuster, nosotros lo vamos a subir a una nube, y tú al pagar una renta mensual, simplemente en tu casa vas a darle clic y vas a poder ver la película. Y yo, de veras, yo dije, este cuate está loco, o sea, siempre está perdiendo su tiempo. A todos nos gusta ir a Blockbuster y veo hoy. Dije, o sea, ¿por qué no lo hice yo? O sea, ¿te imaginas? O sea, como, a ver, pásame tu idea. Y él lo que fue es un visionario. Eso es lo que se llama, visionario. Y lo que vemos, el libro de Apocalipsis es la visión de Dios. Ahora, si hombres como este, que inventó Netflix, fue un gran visionario y estaba viendo lo que nadie estaba viendo, imagínate lo que Dios no ve. Y a veces decimos, ay, sí, ¿cómo va a pasar eso? O sea, vamos a ver muchas cosas en Apocalipsis de las plagas, y vamos a ver mucho sobre juicio y cómo llamas de fuego y azufre, y vamos a ver, y dices, pues ¿cómo? No te lo puedes imaginar. Pero hace poco estaba hablando con un amigo que da las noticias, y me dice, oye Tali, ¿viste esa noticia que en el norte del país llovieron granizos así, y cayeron en los coches y se reventaron los vidrios de los coches? Y yo digo, ajá. Y de pronto cuando dices, ay, sí, granizo y se va a morir la gente, y dices, ok, Dios es visionario y Dios ya vio la película completa, y tú y yo lo que tenemos que hacer es confiar. A veces pareciera raro, pareciera una película, pero tú y yo tenemos que confiar lo que dice la Biblia y saber, todas estas cosas es la palabra de Dios y son ciertísimas, y todo eso que dice simplemente va a suceder. Por eso Jesús decía en sus parábolas, quien tenga oídos para oír, que oiga. Y yo lo que hice con este cuate en el avión fue no querer oír. No oí su idea, no se la compré, simplemente dije, no inventes, yo mañana voy a Blockbuster. Ya no. Y lo que vamos a ver en Apocalipsis es que Juan constantemente está diciendo, quien tenga oídos para oír, que oiga. A las iglesias, quien tenga oídos para oír, que oiga. Entonces una de las cosas que tenemos que decir, Señor, ayúdame a tener oídos de siervo, porque quien tenga oídos para oír, que oiga. Ayúdame a abrir mi corazón, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a aplicarla en tu vida.
Y eso es lo que vamos a ver en estos 22 capítulos de Apocalipsis. Y ve, nada más llevamos uno. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, y por eso cuando dicen, ahí, ¿cómo sabemos que Juan y los evangelios son la Biblia, inspirada por Dios? Segunda de Timoteo 3:16, toda la palabra es inspirada por Dios. Pero si cuando se escribió Segunda de Timoteo no existía el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Y aquí está, es inspirada por Dios, porque lo que escribió Juan en Juan, sus 3 cartas de Apocalipsis, es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Y Juan, ¿te acuerdas? Juan capítulo 1, versículo 1 dice que Jesús es esta palabra de Dios. Y lo que Juan está haciendo aquí, hizo en el Evangelio de Juan y en sus cartas, es dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, que son inseparables. La palabra de Dios es Jesús mismo. Y del testimonio de Jesús. Ahora hay algunos cristianos que están muy preocupados por su testimonio. ¿No? Nunca haces así de que, no, oye, no, mi vida. Y a los hijos les decimos, oye, cuida tu testimonio. Y ahí estás como si lo pudieran perder o comprar o vender. Y si te das cuenta, el testimonio que realmente salva, el testimonio que te salvó no fue el de un cristiano, fue el de Jesús. Fue lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que entendiste y te salvó. Sé de historias, ¿ok? Me han platicado historias de que, no, Tali, fíjate que me pasó esto en mi vida. Y entonces un compañero mío era cristiano, se decía ser cristiano, pero robaba. O sea, pésimo testimonio. Yo decía, no, o sea, si a mí me invitan con los cristianos, pues ni voy. Y fíjate que entonces tenía una novia cristiana y me puso los cuernos. O sea, para tener novias así, pues cristianas, pues no. Y hay gente que tiene pésimo testimonio de los cristianos, como que son imanes de pésimos cristianos. Así como que toda su vida está rodeado de pésimos cristianos, y esas personas al final les llega el testimonio de Jesús, que no tiene mancha y es perfecto. Abren sus ojos, se dan cuenta y creen en el Evangelio. Ahora, una de las cosas que yo siempre digo es, como cristiano, tú y yo no nos tenemos que preocupar por nuestro testimonio. Tú y yo nos tenemos que ocupar de nuestra relación con Jesús. Porque si tú y yo nos ocupamos de nuestra relación con Jesús y le buscamos y le amamos y oramos y le leemos y queremos ser más como Él y le cantamos, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra vida? Nuestro testimonio va a ser real y verdadero. Siempre trátate de ocupar. Si te estás ocupando, ay, voy a ir a esta fiesta, ay, hoy voy a dar muy buen testimonio. Es carnal, lo estás haciendo en tu carne. Y todo lo que viene de la carne y no viene de fe es pecado, ¿te das cuenta? Entonces no te ocupes de tu testimonio. Es que queremos como matrimonio ser un muy buen testimonio. Ya andas portándote muy bien en la iglesia y así, y le das la mano a tu esposa y alzas las manos, le das un besito y dices, no te ocupes de eso, ocúpate de tu relación con Jesús. Si tu relación está bien con Jesús, Él se ocupa de tu testimonio. Simplemente sigue a Jesús, ocúpate de eso. Y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan en Apocalipsis no solamente está escuchando, está viendo. Y son estas imágenes, y nos las dejan plasmadas en la palabra para que tú de pronto uses tu mente, que lo usabas para otras cosas antes, para imaginarte todo lo que Dios le mostró a Juan y de las cosas que ha visto. Y por eso Juan dice, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Y eso es lo que vamos a estar estudiando y leyendo. Bien, y versículo 3 me encanta. Dice, bienaventurado el que lee. Ahora, si te das cuenta aquí, esto es singular. No dice bienaventurados los que leen, sino está diciendo bienaventurado el que lee. Y hoy yo estoy leyendo y soy el bienaventurado, ¿te das cuenta? Nos da una foto de la iglesia primitiva. Lo que hacían con estas cartas y con estos libros de la Biblia es que el pastor se paraba frente de la congregación y leía y aplicaba la palabra como hoy lo estamos haciendo, y tú lo que estabas haciendo entonces es oyendo la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque en ese tiempo no había Biblias. Entonces tenían un pergamino con Apocalipsis escrito, se paraba el que iba a leer, el pastor de la iglesia,
como el pastor de estas 7 iglesias, y es una bendición específica para el pastor de la iglesia, me encanta. Y hoy me siento súper bienaventurado y feliz y bendecido. Pero si te das cuenta, hoy tenemos mucho más que ellos en el primer siglo y puedes tener una Biblia en tu mano y ser bienaventurado y ser bendecido, porque no solamente estás escuchando el sermón y escuchando la Biblia, sino tus ojos pueden estar viendo estas vocales y estas letras, y de pronto Dios de ahí, el verbo se está revelando contigo. Por eso ocúpate de tu relación con la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen, ahora sí es plural, y los que oyen las palabras de esta profecía. Es una profecía. Y puede ser que tú vengas de otra iglesia y tal, y yo ya estoy, o sea, ya estoy vacunado contra las profecías. O sea, cada vez que llegaba a la iglesia alguien está, y siempre hay en este tipo de iglesias muy carismáticas, pentecostales, aquí en Semilla tratamos de que no suceda, pero siempre hay el hermanito o la hermanita que tiene que llevar la profecía como si fueran dulces a la iglesia. Y entonces está así con su bolsa de profecías. Oye, ¿a quién le voy a dar una profecía? Y entonces, ay, chiquito, ten. Y entonces te está alimentando de como profecías, cuando realmente nosotros nos alimentamos de la palabra profética más segura, que es la Biblia. Pero este libro es profecía. Ahora, profecía no solamente es lo que va a suceder, sino es la verdad, la proclamación de la verdad. Y puedes saber que esta profecía habla para el tiempo en el que fue escrito, habla para hoy y habla para lo que viene. Las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Entonces fíjate, 3 cosas en el versículo 3. Bienaventurado y bendecido el que lee. Si tú estás leyendo, ese eres tú, soy yo. Entonces tiene un efecto leer Apocalipsis. Y yo digo, entonces ¿por qué la iglesia debería de leer más veces Apocalipsis de lo normal? Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, los que oyen. Tú y yo estamos leyendo, estamos escuchando, y estamos escuchando realmente la voz que viene desde el trono de Dios. Y los que guardan, eso es muy importante. Tú puedes salir hoy de la reunión y decir, ay, pues estuvo padre, estuvo muy bueno el ejemplo de Netflix. Espero que no sea eso. O sea, y puedes decir, estuvo padre, y agarrar y el sermón y estas palabras y estos versículos, agarrarlos y hacerlos una bola de ideas, y antes de que salgas de la iglesia tirarlo a la basura. Pero la bienaventuranza realmente viene cuando lees, cuando oyes y cuando guardas en tu corazón estas palabras, y durante la semana estás meditando en ellas. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer con su palabra. No nada más leerla, no nada más escucharla, sino que pueda bajar de tu mente renovada a tu corazón, y poder aplicarlas en tu vida. Y vamos a ver que en el libro de Apocalipsis hay muchísima aplicación, y vamos a ver que en las iglesias, las 7 iglesias, vamos a ver que hay un llamado específico, no solamente para ese tiempo, esas iglesias, sino para hoy nuestra iglesia, y no nada más para nuestra iglesia, sino para nuestra vida y para nuestro corazón. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4 nos dice quién escribe esto, y es Juan el apóstol. Y vamos a ver un corazón de Juan al final de su vida, ya siendo viejo, muy pastoral, de mucho animar a la iglesia, de muchos sigan, están del lado de la victoria, no se desanimen. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, cuando dice Asia no es China como hoy lo conoces, sino es Turquía. Y puedes ver un mapa bíblico y puedes ver dónde están estas 7 iglesias, pero tienes que saber que el número 7 se repite una y otra vez en Apocalipsis. Y no solamente en Apocalipsis, sino en muchos lugares de la Biblia. Y vamos a ver las 7 iglesias. Ahora, 7 en la Biblia es completo y es el número perfecto. Yo digo, cuando les pregunto a mis hijos, ¿cuál es mi número favorito? Ellos tienen 3 números favoritos para mí. Y si los apuntas, ya vas a saber mis claves y mis passwords. Pero lo primero que ellos te dirían es el número 3. Porque el número 3 es el número de Jesús. Al tercer día resucitó Jesús de los muertos. El número 3 es el número de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas.
Pero también si digo, no, ese no. Ellos, su segunda opción dirían, no, pues es el número 7, porque en 7 días, en 6 días hizo el mundo, en 7 días descansó, y vemos eso en Génesis. Entonces en 7 días Dios hizo toda su creación, es el número perfecto. La otra cosa que vemos en 7 días, o 7 cosas son estas 7 iglesias, vemos los 7 espíritus de Dios, que puedes anotar ahí, eso está en Isaías capítulo 11. Y en Isaías capítulo 11, versículo 2, hablando de Jesús, dice que en él reposará el espíritu de Jehová, es número 1, el espíritu de inteligencia, número 2, de sabiduría, número 3, de consejo, número 4, de poder, número 5, de conocimiento, número 6, y de temor de Dios, número 7. Y vemos 7 atributos del Espíritu Santo, 7 atributos de Dios. La otra cosa que vemos, número 7 en la Biblia, bueno, también hasta en el mundo, ¿cuántas notas musicales hay? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Dices do, no, esa ya la dijimos, sí. 7 notas musicales, vemos 7 milagros en el Evangelio de Juan, vemos 7 semanas en Daniel capítulo 9 hablando de la entrada de Jesús, vemos los 7 yo sois de Jesús, vemos, te los dejo de tarea a ver cuáles son, vemos 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis, vemos 7 vueltas a Jericó, ¿te acuerdas la historia de Jericó? Vemos 7 sacerdotes, 7 trompetas. El libro de Apocalipsis va a hablar mucho de sacerdotes, va a decir que nosotros somos sacerdotes, y vamos a ver mucho sobre el libro de Levítico, libro de Éxodo, cuando ungen y entonces son mi pueblo, yo soy su Dios. Vamos a ver sobre trompetas en Apocalipsis, y son en Jericó, son 7 sacerdotes, 7 vueltas, 7 trompetas, y te das cuenta entonces número 7 habla de completo. Vamos a ver mucho juicio en Apocalipsis, pero mucha salvación y redención al final. Versículo 4, Juan dice, Talí, ya me mareaste con el 7. Ok. Versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, no solamente a esas 7 iglesias, sino a todas las iglesias, no solamente en ese tiempo, sino a nosotros, a las 7 iglesias que están en Asia. Mira el deseo de Dios para las iglesias. Desde el trono de Dios, este es el deseo de Dios para nuestra iglesia, gracia y paz. Lo que desea Dios para nosotros es eso, gracia. Y número 2, paz. Ahora tienes que saber, sin la gracia de Dios no hay paz en tu corazón. Primero tienes que recibir su gracia, su perdón y su amor para que pueda haber paz en tu corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que Dios quiere para Semilla Veracruz hoy es gracia y paz. Paz con Dios, paz de Dios, paz entre los miembros, armonía, paz en tu matrimonio, paz con tus hijos, paz. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y del que ha de venir, que es Dios mismo, es el eterno. Dios es, el que era y el que ha de venir. Ahora, esto está hablando de Dios, pero más adelante dice que Jesús es, el que era y el que ha de venir. Y otra vez Juan nos está diciendo, Dios es Jesús, el que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, Isaías 11:2. Y entonces de pronto, si te das cuenta, Juan ya no está dando esa imagen, ¡pa!, y nos está poniendo delante del trono de Dios. Y abre tus ojos, está Dios mismo ahí, su deseo para ti es gracia y paz. Es, el que era y el que ha de venir, el que todo lo conoce toda tu vida. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él sabía lo que iba a pasar con tu vida hasta hoy, y Él desea para ti gracia y paz hoy. Sin importar nada de lo que hayas vivido, Él desea para ti gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Y mira, vamos a ver la revelación de Jesucristo en el primer capítulo, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y sabes que tú y yo necesitamos un Dios así, un Dios fiel. Y tienes que saber que Jesús es fiel. ¿Cuántas veces no te han traicionado en tu vida? ¿Cuántas veces no te han mentido? ¿Cuántas veces no te han dicho, eso es lo que va a suceder, y no sucede eso? Y tú y yo necesitamos aferrarnos y anclarnos a este Dios
y a Jesucristo nuestro Señor, que Él es fiel, que Él siempre nos va a decir la verdad, que Él no falla. No sé tú, pero yo necesito esa seguridad en mi vida y en mi alma. A nadie más le voy a confiar mi alma, sino a aquel que es 100% fiel. Y ese es Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero que resucitó de los muertos. Y mira esto, me encanta, y el soberano. ¿Sabías que Jesús es soberano? ¿A Jesús nada se le pasa? ¿Que se hace la voluntad de Jesús al final en tu vida? No sé tú, pero cuando a mí me entran temores por ciertas cosas, por el futuro, por lo que va a pasar la siguiente semana, de pronto me entran temores con mis hijos y digo, Señor, o sea, vivimos en un México súper complicado y súper peligroso, y me entran temores y oigo noticias y cosas de adolescentes y digo, yo tengo una hija adolescente y si le pasa eso, y así el temor llega a mi corazón. Y sabes que cuando venga eso a tu corazón, acuérdate, tenemos un Señor y un Dios que es soberano. Nada se le pasa. Y descansa en eso, descansa en su soberanía. Pero otra cosa que Dios está diciendo aquí es que Tito Flavio Domiciano dice que Él es Dios y Él es Señor y Él es soberano. O sea, era el imperio romano. Y está aclarando a los cristianos. El único soberano es Jesús. Él es el único soberano. Y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces Jesús no solamente reina en el cielo, sino reina en la tierra. Y tenemos que depositar nuestra fe y nuestra confianza en esa verdad. El soberano de los reyes de la tierra. Y mira esto, al que nos amó. No dice al que nos va a amar. No dice que si le echas ganas como cristiano te va a amar muchísimo. No dice que si oras más te va a amar más. No dice que si diezmas te va a amar. No dice que si van las cosas bien en tu vida te va a amar. Dice que ya te amó. Ahora, chécate esto. Está escrito para los siervos de Dios, para los que hemos decidido confiar en Él y decir, Señor, tú eres soberano, confío mi vida en ti. Y tú y yo sabemos, ya me amó. Y no solamente me amó, sino me sigue amando. Y no solamente me sigue amando, sino yo voy a llegar un día a lo que dice al final de Apocalipsis, a las bodas del Cordero. Y me va a seguir amando. Ahora ve cómo va fluyendo el texto. Está diciendo quién es Jesús. Es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y chécate esto, y Él te amó. O sea, el Dios del universo ya te amó. Jesús te ama. Al que nos amó. Ahora, su amor incluye esto y nos lavó. Su amor incluye es que cuando vamos y nos arrepentimos, Señor, perdóname. O sea, recibo tu amor. Su amor incluye perdón de pecados. Él te limpia y te deja más limpio que la nieve, más limpio que lo blanco de la nieve. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ha sido perdonado por Jesús. Aquel que es soberano, y aquel que es Dios, y aquel que resucitó de los muertos, Él es el único que te puede perdonar de tus pecados y nadie más. Y Él te quiere amar de esta manera, dándote ese regalo tan increíble de perdonarte de tus pecados. Y nos lavó con nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Jesús te ama. Entonces te das cuenta, hemos visto cuál es el tema. Hemos visto quién escribe, es Juan. ¿Cuál es el beneficio?
donde en el versículo 9 dice: en la isla de Patmos, en medio de sufrimiento, tiene la mejor revelación y es donde más ve la luz Juan. En medio de sufrimiento es donde más ve la luz Juan. Y vamos a terminar con el versículo 19. El versículo 19 nos va a dar el contenido de lo que vamos a estar estudiando durante no sé cuánto tiempo. A este paso, 10 años. Vamos a tratar de ir más rápido. El versículo 19 nos va a dar el contenido. Y dice, versículo 19, escribe las cosas que has visto. Entonces, la primera parte, Apocalipsis 1 y 2, son las cosas que vio Juan. Esta revelación de Jesucristo. Y es fotos de Jesús, para que las guardemos y se nos queden en el corazón. Entonces esas son las cosas que has visto. Y las cosas que son era cómo estaba la situación en las 7 iglesias. Y vamos a ver cada una de las iglesias. Vamos a ver Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Éfeso, la Odisea. 7 iglesias, 7 cartas pastorales. Entonces esas son las cosas que son. Y después la tercera parte del libro de Apocalipsis, que es a partir del capítulo 4, es las cosas que han de ser después de estas. Entonces tenemos visiones de Jesús, tenemos fotos de las iglesias y al final lo que viene, lo que vamos a vivir tú y yo como iglesia al final en la boda del Cordero, pero también vamos a ver la tribulación que nosotros no vamos a pasar, pero es importante saber qué es lo que va a pasar para que cuando pase sepas, Dios me dijo y Dios ya sabía. Lo más importante de todo esto hoy es que te lleves esto en tu corazón. Jesús nos ama. Y Jesús es soberano. Y Jesús nos ha perdonado. Y eso es una realidad que transforma mente, vida, corazón, matrimonios. Y sabes que su perdón hoy nuevamente está disponible para ti y para mí. El mismo apóstol Juan en 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él es fiel. Nosotros no, Él es fiel y justo. Y nosotros necesitamos un Dios fiel que si Él dice, si vienes a mí, yo te perdono. Yo necesito ese Dios. Siempre que voy a ir a Él, me perdona. Y no sé si te ha pasado que de pronto la riegas con alguien y vas. Yo la riego muchas veces con mi esposa. O sea, ya soy experto en pedir perdón. Maestro, doctor, doctorado. Pero a veces hasta para eso la riego y así me pone 5. Repruébelo, profesor. Y a veces voy con Sandy y le digo, mi amor, perdóname. O sea, otra vez la regué, perdóname. Y a veces Sandy puede decir, ¿sabes qué? Siento que tu perdón no es muy sincero. ¿Te han dicho eso? O sea, ¿qué quieres que me hinque o qué? Pero sí te ha pasado. Y a veces tú y yo como hombres y humanos no somos tan fieles en perdonar. Pero tienes que saber que este Dios, que es fiel, siempre que vamos a su trono, de donde viene este mensaje, y vamos con un corazón arrepentido, siempre nos perdona. Él es fiel para perdonarnos. Ese es el Dios de Apocalipsis, ese es Jesucristo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque hoy nos recuerdas que tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es fiel, es soberano. Pero sobre todo hoy nos recuerdas que nos amó y nos ama. Y el día de hoy nuevamente está disponible tu perdón, Señor. Y Señor, hoy reconocemos como tus siervos que necesitamos tu perdón tanto como el primer día que te conocimos. Necesitamos tu gracia y tu paz tanto hoy como el primer día que te conocimos. Y Señor, gracias porque hoy al leer somos grandemente
bienaventurados y bendecidos, y te pedimos que podamos guardar estas palabras, no solamente hoy, sino durante todo nuestro estudio, estos 22 capítulos, 404 versículos en nuestro corazón, y los podamos aplicar en nuestra vida. Porque ¿de qué sirve ser oidores si no somos hacedores? Señor, gracias por mostrarnos tu visión. Y ayúdanos, Señor, a tener oídos para oír y ojos en el alma para ver todo lo que tú nos quieres mostrar. Señor, nos sentimos tremendamente bendecidos por empezar este libro como iglesia. Y te pedimos que no pares de hablarnos. Gracias, Señor. Te amamos.